Comenzamos, Brenda. Hola a todos, excelente día. Mi nombre es Brenda, formo parte del equipo comercial de Evorit. Es todo un gusto poder conectar con ustedes esta mañana y poder compartir conocimientos que nos lleven a incrementar nuestros resultados en la gestión de proyectos. En esta sesión nos acompaña la ingeniero Elizabeth Alvarado, quien nos facilitará este webinar, un reconocido consultor de gestión de proyectos, quien forma parte del equipo de consultores. Y también nos acompaña el ingeniero Carlos González, quien también es director general de Evorit, certificado en Project Management con más de 20 años de experiencia, capacitador internacional. Les damos la bienvenida y esperamos que lo disfruten. Gracias. Muy bien, pues bienvenidos todos. La verdad es que es un gusto tenerlos esta mañana para platicar de temas que son relevantes para todos aquellos que tienen la responsabilidad de coordinar un equipo de trabajo para conseguir un objetivo común. Lo que les vamos a mostrar a continuación el día de hoy es cómo llevar a cabo la creación de la estructura de descomposición del trabajo y cómo utilizar algunas herramientas que les pueden ayudar a hacer este proceso más sencillo, más ágil y más eficiente. Antes de comenzar, me gustaría darles algunas recomendaciones importantes para que puedan tener una mejor experiencia en este proceso del webinar. Primero, validen que tengan una buena conexión de internet, sobre todo que no tengan aplicaciones que estén utilizando de fondo el ancho de banda de su equipo, de su computadora, para que entonces puedan no tengan cortes o no escuchen de manera correcta. Si tienen audífonos, mucho mejor, porque de pronto con el ruido ambiental probablemente se pueda perder parte de lo que estamos comentando. Este webinar se va a grabar para posteriormente compartir, entonces si hay algo que no les quede claro o no hayan escuchado bien, seguramente luego lo van a poder acceder a través de las ligas que les van a hacer llegar. Y por favor, hacia el final de la sesión vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Entonces, por favor, en el momento que tengan la pregunta, no se esperen al final. Vamos a tener a una persona encargada de estar tomando nota de todas las preguntas que hagan en cualquier momento. Entonces, para que no se les vaya a pasar, hagan esa pregunta a través del chat y a partir de ese momento, pues entonces la registramos para que al final podamos responder las preguntas. Esperamos tomar alrededor de una hora, ¿sí? Una hora. Esperamos poder cumplir con eso, un poquito más, un poquito menos, dependiendo a lo mejor de las preguntas o la forma en la que vayamos derivando nuestro webinar, ¿ok? Vamos a, vamos a ver la agenda que vamos a tener el día de hoy. Primero, vamos a hablar de un tema importante que está relacionado con la EDT. Y la EDT está relacionada íntimamente con la parte de gestión del alcance del proyecto. Y vamos a ver qué implica, por qué es importante controlar y definir el alcance del proyecto, ¿sí? Porque es esencial tener estos pasos antes de construir la EDT. Después vamos a ver y nos vamos a echar un clavado ya directamente en el tema que es qué es la EDT, para qué nos sirve, cuáles son sus objetivos, por qué es importante y por qué el Project Management Institute lo considera como el corazón de la planificación, ¿sí? Entonces vamos a trabajar y vamos a ahondar un poquito en eso de qué es la EDT y vamos a utilizar un caso de estudio a lo largo de este webinar que tuvimos hace ya bastantes años con un cliente en donde nos tocó y lo tomé precisamente ese caso sin poner obviamente nombres ni nada para cuidar la confidencialidad, un caso de estudio que tuvimos real que se trató de una copa golf. Nos contrató una compañía deportiva para que le ayudáramos a administrar una copa golf y a partir de ahí vamos a ver estos temas, vamos a ver qué tips tenemos o qué tips son importantes para crear una EDT
que ayude a conformar una buena planificación dentro del proyecto. Y después vamos a entrar con Elizabeth. Elizabeth se va a encargar de introducirlos en una herramienta de la cual nosotros somos partners, que se llama WBS Schedule Pro, que es una herramienta fabulosa. La verdad, yo la recomiendo muchísimo. Nosotros la utilizamos como herramienta de cabecera para todas nuestras gestiones de proyecto, y les va a compartir un poquito acerca de la funcionalidad que tiene esta herramienta y cómo apoya la creación de la EDT. Después vamos a entrar con algunas conclusiones y finalmente vamos a llevar a cabo el proceso de preguntas y respuestas, ¿de acuerdo? Entonces, para comenzar, me gustaría que todos a través de su chat o de la participación levanten hoy las reacciones, pongan ahí cómo están hoy, qué tan receptivos están para aprender el día de hoy, levanten su manita, pongan un emoticón, pónganos algo ahí para saber que todos estamos ahora sí que en el mismo canal y con las mismas ganas de aprender el día de hoy, ¿de acuerdo? Muy bien, excelente, Roberto, perfecto, muy bien, gracias, Fabi, excelente. Rafa, qué gusto verte, me da gusto, no cambias nada, estás igualito que cuando te vi la última vez, me da gusto, perfecto. Vamos a comenzar entonces nuestro webinar para entrar en tema y vamos a hablar de este caso de estudio. Fíjense, este caso de estudio bastante interesante. ¿Y por qué lo quise exponer en esta sesión? Porque fue un caso en donde nosotros no sabíamos nada del tema, ¿sí? A mí, en particular, pues yo nada más he visto los campos de golf y sé de qué se trata ¿cómo se llama? El juego, pero nunca lo he practicado y mucho menos he coordinado un proyecto para implementar un proyecto que lleve a cabo una Copa Golf Internacional. Y en este caso nos llevó hace alrededor de 11, 12 años un cliente que nos buscó para decirnos, no, oye, tenemos un torneo de golf en donde pues es un proyecto muy importante para nosotros porque nos va a posicionar como una empresa de deportes a nivel nacional, ¿de acuerdo? Y queremos organizar este torneo de golf que se iba a desarrollar aquellos años en teoría en San Miguel de Allende, y se tenían 10 meses para llevar la coordinación del proyecto y poder arrancarlo. Y se tenía un presupuesto más o menos de ese dinero que nos estamos mostrando ahí. Y obviamente se le pidió a una persona que voy a inventar allí el nombre, ¿no? Se le pidió que ayudara entonces a coordinar ese proyecto para que pudiéramos entonces salir y cumplir el objetivo que era posicionar a esta compañía en el mercado como una empresa deportiva que puede llevar a cabo eventos de alta gama, ¿no? Y que pues era una opción para todos los clientes que querían llevar a cabo eventos de este tipo, ¿no? Entonces, llegan y la empresa le dice, oye, pues tenemos 10 meses y 2 millones, ¿no? Y a partir de ahí, pues Edgar tenía que coordinar y dice, necesitamos ayuda y nos subcontrata a nosotros, ¿no? Nos subcontrata a nosotros para ayudarles a coordinar y planear y monitorear el proyecto para que podamos arrancarlo en tiempo y forma, porque era muy importante, era un torneo internacional, ¿sí? Pero había muchas dudas, ¿no? ¿Y qué dudas había en ese proceso, ¿no? ¿Qué dudas creen que pudieran tener? Imagínense que ustedes van y les asignan este proyecto, ¿no? Les asignan este proyecto Jorge, José Ramón, Brenda, Ricardo, David. ¿Qué preguntas pudieran tener suponiendo que ustedes les asignan este proyecto? Pónganme por favor ahí en el chat. ¿Qué preguntas pueden tener? Nos dan 10 meses para ejecutar el proyecto, nos dan 2 millones de pesos para poder coordinar el proyecto, ¿no? ¿Y qué preguntas tendrían ustedes como administradores de proyecto? Pónganlas por favor ahí en el chat, ¿sí? Y seguramente pues muchas preguntas puede hacer, ¿no? Entre las más importantes, y quiero ver ahorita qué preguntas ustedes tendrían, yo creo que tendríamos que pensar primero es, oye, ¿qué involucra realizar el torneo? Oye, ¿qué capacidades necesitamos? Muy bien, excelente, Jorge. La descripción clara del alcance, ¿qué va a implicar? Nada más es que coordinemos meramente la ejecución para poder lanzar el torneo, o también tiene que estar dentro del alcance del proyecto la promoción del proyecto. Vamos a encargarnos de encontrar el lugar o ya tenemos un lugar. ¿A quién queremos invitar? Muy bien, Oscar. ¿Quiénes van a ser los stakeholders? Excelente pregunta. ¿Qué jugadores van a participar? ¿De qué nivel?
¿Cuáles son las expectativas? Fabuloso, ¿de acuerdo? Es bien importante decir, ¿sí?, que la EDT debe de surgir previo a que hayamos hecho nosotros el proceso de iniciación de manera adecuada. Y cuando hablamos del proceso de iniciación, significa que tenemos un charter en donde tenemos identificado el objetivo del proyecto. Si no tenemos identificado el objetivo del proyecto, entonces seguramente lo que digamos que tengamos que hacer va a estar bien, porque no hay claras expectativas. Muy bien. Entonces, premio a los ganadores, también nos comenta Luis Miguel. Entonces, ¿qué involucra realizar el torneo? ¿Qué esperamos con el torneo? Si es meramente coordinar su ejecución, está bien, pero ¿qué tal si la expectativa del proyecto, como les comenté, es que posicionemos a la marca, a nuestra compañía como la experta en deportes? Entonces, solamente la coordinación del evento no va a ser suficiente. Vamos a tener que implementar seguramente algo de mercadotecnia, posicionamiento, etcétera, ¿no? Entonces, pregunta importante. Segunda pregunta, fíjense. Como muy bien, Sandra, Luis, entregablecitos, ¿qué capacidades, sí? O tenemos todas las capacidades y los recursos necesarios dentro de nuestra compañía para poder ejecutar el proyecto, o tenemos o nos hacen falta algunos de esos elementos para poderlos llevar a cabo. Preguntas importantes, ¿no? Siguiente, oigan, esos 2 millones que propusimos en ese escenario, ¿son suficientes? ¿Cuáles son? Y fíjense, ustedes que me lo dijeron, ¿sí? ¿Cuáles son esas expectativas? Aquí Antonio también nos dice, ¿cuáles son esas restricciones? Muy bien. ¿Cuáles son esas restricciones? ¿Qué expectativas tiene la empresa acerca de este torneo? ¿Qué beneficios esperamos obtener? Porque acuérdense que los proyectos no son un fin en sí mismo, son un medio para lograr algo más. Si no tenemos definido claramente eso, entonces lo que definamos que tenga que hacer el proyecto va a estar bien. Por eso son preguntas muy importantes que se deben de derivar de una iniciación correcta, en este caso la creación de un charter o un acta constitutiva de manera adecuada y formal, y seguramente la formalización a través de lo que se conoce como el enunciado del alcance, es en donde ya documentamos de manera clara lo que esperamos del proyecto, qué queremos que impacte el proyecto y qué queremos hacer para que ese proyecto tenga impacto, ¿verdad? Y derivado de estas seguramente, oye, pues ese evento va a ser nacional o va a ser internacional. ¿A quién vamos a invitar? Fíjense, varias de las preguntas que ustedes hicieron, ¿sí? Y finalmente, ¿qué esperamos como resultado del evento? Y aquí es en donde entonces la EDT tiene que nacer de que hayamos respondido estas preguntas de manera adecuada para poder sentarnos a crear entonces esta estructura de descomposición del trabajo, que es lo que se define como la EDT. Y para poder entrar en la EDT, tenemos que hablar del alcance. Como ustedes recordarán, la gestión de proyectos involucra, para que sea exitoso un proyecto, debemos de evaluar de 2 elementos fundamentales. Que el proyecto logre la eficacia y segundo, que logre la eficiencia. Y que logre la eficacia significa que el proyecto logre el objetivo para el que fue realizado ese proyecto. Si dijimos que este proyecto tenía que hacer que nos posicionara en el mercado nacional como una empresa que pudiéramos obtener mayores prospectos para mayores clientes relacionados con el tema deportivo, etcétera, eso era uno de los grandes objetivos, ¿de acuerdo? Que esta empresa pasara de ser una empresa que no se viera tan importante a una empresa que tiene la capacidad de hacerlo a través de la organización de este evento tan importante. Entonces, primer gran objetivo del proyecto. Y segundo, que para que un proyecto sea exitoso tiene que ser eficiente. Y la eficiencia viene dada en 3 aspectos, que logre el tiempo que está establecido, que logre el costo que está establecido y tercero, que logre el alcance que se estableció. Entonces, derivado de esto, ¿sí? Si se dan cuenta, tenemos la triple o la santísima triple restricción en proyectos que nos va a lograr la eficiencia, pero siempre teniendo en cuenta el objetivo que queremos lograr con el proyecto. Y entonces, si pudiéramos definir el alcance del proyecto sería todo lo que tenemos que hacer para generar y lograr el objetivo para el que fue planteado. Si no tenemos claro ese objetivo, entonces lo que podamos definir en el alcance puede someterse a muchas dudas, a muchos cambios, etcétera. Por eso las metodologías predictivas tienen que definir claramente, ¿sí?, el objetivo para que derivado de esto podamos construir un alcance de manera adecuada. Si pudiéramos hacer una definición más clara acerca de lo que es alcance, esta es una definición que a mí me encanta, me gusta mucho, la pudiéramos definir como el conjunto de entregables tanto tangibles como intangibles
que se necesitan crear para que el proyecto cumpla con su propósito. Entonces, no es, si ustedes hacen una pregunta a su equipo, cualquiera que ésta sea, y les preguntan, oigan, ¿cuál es el objetivo del proyecto? Y cuando les responde su equipo, les preguntan, ¿qué es lo que van a hacer? Entonces no están pensando en el objetivo, están pensando en las cosas que tenemos que hacer en el proyecto y ese no es el objetivo. El objetivo tiene que dar paso a lo que tenemos que hacer para lograrlo y el alcance es ese paso en donde decimos qué tenemos que hacer para lograr ese objetivo. ¿Qué tal si nada más el objetivo de la Copa Golf era solamente organizar el evento, nada más, y generar ingresos? Es diferente ese objetivo a que el otro objetivo, ¿verdad? Es posicionar a nuestra empresa como una empresa deportiva de alta gama, ¿de acuerdo? Que pueda atraer más clientes. Seguramente los alcances son diferentes dependiendo de los objetivos que tenemos que lograr. Entonces, derivado de esta situación, ¿sí? Tenemos que establecer esos límites y a partir entonces de ese charter del proyecto o a partir de ese enunciado del alcance, tendríamos que comenzar con el corazón de la planificación. El PMI o el Project Management Institute define a la EDT como el principal elemento de la planificación que nos va a permitir generar un plan que sea realista y alcanzable para todos. Si no tenemos una EDT, y ahorita vamos a entrar en el detalle de qué es una EDT, corremos el riesgo de que entonces no estemos haciendo lo que tengamos que hacer, o estemos haciendo cosas de más o de menos porque no tenemos clara esa expectativa del proyecto. Entonces, derivado de esto, vamos a ver cuál es la definición que nos da la EDT. La EDT es un acrónimo en español que significa la estructura de desglose del trabajo, o también se conoce normalmente por sus siglas en inglés, que es WBS, que significan Work Breakdown Structure, ¿sí? Básicamente es lo mismo, una estructura de desglose del trabajo, ¿sí? Que no es más que una descomposición, y por favor subrayen, de entregables. La EDT consiste en ayudar a identificar los elementos y componentes que requerimos hacer en el proyecto para que logremos cumplir su objetivo, ¿ok? No piensen, esto es uno de los grandes errores que cometemos cuando vamos a crear un cronograma inicialmente, pensar que tenemos que empezar a definir actividades y eso no es lo correcto. Lo correcto es primero es identificar, es como evaluar los grandes elementos o piezas que componen ese proyecto para a partir de esos componentes identificar cómo vamos a ir o qué subcomponentes o subelementos vamos a necesitar para construir ese proyecto. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de la EDT? Fíjense, hay varios objetivos que trata de cumplir la EDT de manera muy, muy importante. El primero es, fíjense, primero es identificar el alcance total. Lo que no está incluido dentro de la EDT, no tenemos que contemplarlo hacer en el proyecto. Y esto nos va a ayudar mucho. La EDT, una vez que se genera, normalmente se debe de presentar a los principales tomadores de decisión del proyecto para indicar qué elementos vamos a crear como resultado del proyecto y que no haya dudas. Porque si se autoriza esa EDT, entonces nos ayuda a alinear y enfocarnos en lo que tenemos que realizar dentro del proyecto. ¿Sí? Segundo gran objetivo de la EDT, nos va a ayudar a generar estimados más realistas de tiempo y de costo para poder definir lo que necesitamos para generar el proyecto, ¿sí? Entonces nos va a permitir, ahorita vamos a ver cómo y por qué lo vamos a lograr a través de los pasos que les vamos a explicar para construir la EDT. Y tercero, nos va a ayudar a identificar qué recursos humanos, técnicos y materiales necesitamos para llevar a cabo nuestro proyecto. Entonces, como se dan cuenta, si tenemos un objetivo claro, a través de ese objetivo claro podemos definir qué cosas necesitamos hacer en el proyecto y a partir de decir qué necesitamos para cumplir esos objetivos, empezamos a crear la EDT, pensando, y subrayo nuevamente, en los entregables que se requieran como parte de este proyecto, ¿no? Pensando en esto, entonces, ¿qué pasos necesitamos para construir la EDT? En este caso estamos hablando del proyecto de la Copa Golf, ¿verdad? La Copa Golf que tenía como objetivo, ¿sí? No solamente generar ingresos, sino también posicionar a la compañía como una empresa importante en la coordinación de eventos deportivos, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo llevar a cabo esta EDT.
Y antes de entrar a estos pasos, quisiera que viéramos cuáles son los beneficios más importantes de poder crear esta EDT. Primero, nos va a ayudar a alinear las expectativas y requerimientos de los interesados, que fue una de las preguntas que ustedes me hicieron, muchos de ustedes cuando les hice la pregunta de qué preguntas tendrían acerca del proyecto. La EDT nos va a ayudar a definir que todo lo que estamos haciendo le va a pegar a los objetivos. Si ustedes evalúan que alguno de los entregables que se definen, que se tienen que hacer para que el proyecto funcione bien, le está de más, entonces esos alcances no se tendrían que hacer. O si vemos que hay algunos objetivos que no se pueden cumplir, es porque nos faltan entregables dentro del proyecto. Entonces eso es algo muy importante. Nos va a ayudar a alinear expectativas. Segundo, nos va a ayudar a evaluar de qué tamaño es el monstruo del proyecto. Nos va a permitir determinar qué tan grande es, qué tan complejo es, y con esto entonces sí determinar cómo vamos a llevar a cabo su coordinación. Tercer gran beneficio de la EDT, nos va a ayudar a evaluar el impacto de los cambios, porque vamos a ser mucho más certeros en saber cuándo nos están pidiendo cosas que no estaban incluidas dentro del alcance inicial del proyecto. Y cuarto, nos va a ayudar a mejorar la identificación de los riesgos del proyecto. Muy importante. De hecho, la EDT es un insumo muy importante para llevar a cabo el proceso de creación del plan de respuesta a riesgos, ¿ok? Si tenemos esa EDT, seguramente vamos a poder llevarlo de manera más adecuada. Vamos a ver entonces cuáles son los pasos para construir la EDT. Primer paso para construir la EDT, vamos a establecer los entregables principales del proyecto, ¿ok? Pregunta que quisiera hacerles, pensando que el proyecto es la creación de una copa golf que nos ayude a posicionar a la compañía, ¿cuáles creen que deberían de ser los entregables principales que debería de tener este proyecto con lo que sepan ustedes? Si saben o no saben de golf, pues es otra cosa, pero cuáles creen que deberían de ser esos entregables principales que debería de contemplar el proyecto? ¿Sí? Este es el primer gran objetivo con lo que tenemos que crear la EDT. A través de ese proyecto, identificar qué componentes son los que, fíjense, entregables, no estamos hablando de actividades. ¿Cuáles son los principales entregables que lo componen? Una vez que ya tenemos identificado este primero, muy bien, Oscar, las bases, o sea, tenemos que crear las bases del torneo para saber entonces cuáles van a ser las reglas, ¿verdad? Eso tendría que ser uno de nuestros principales entregables. Muy bien, Luis Emilio, la calendarización, los alcances, la ejecución, la logística, ¿sí lo ven? Tenemos que tener claramente estos primeros grandes entregables para saber qué vamos a construir. Ahorita les vamos a mostrar el ejemplo de la EDT que creamos, ¿verdad? Obviamente resumida, porque quedó un monstruo en la vida real, pero para ejemplo, para utilización de este webinar, vamos a ver. Y segundo paso, vamos a llevar a cabo un proceso de descomposición. Si recuerdan, hablamos que uno de los objetivos de la EDT era ayudar a generar estimados más realistas de tiempo y de costo, ¿ok? Entonces, el segundo paso es cómo descomponemos esos entregables principales. Muy bien, Luis, el presupuesto. De esos entregables principales, ¿cómo vamos a saber cómo hacer esa descomposición para llegar a subcomponentes que nos permitan generar estimados más realistas de tiempo y de costo? Y finalmente, el último paso es validar la EDT. Y la validación es que básicamente todos estemos de acuerdo que no nos sobra y nos falta nada para poder cumplir con el objetivo del proyecto de acuerdo a lo que se está planteando. Muy bien, Rafa, el plan de adquisiciones, sí, si vamos a tener proveedores o no. Entonces, vamos a ver, fíjense, este es el ejemplo de la EDT de la Copa Golf, ¿no? De manera general, hubo algunos otros adicionales, pero tratamos de acortarlo aquí. La Copa Golf, ¿qué fue lo que hizo? A ver, la pregunta importante, ¿quién creen que define este primer nivel de descomposición de la EDT? ¿Qué opinan? Por favor, pónganme ahí en el chat quiénes deberían de llevar a cabo la identificación. Muy bien, patrocinador, Rafael, muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Qué opinan los demás? ¿Quiénes deberían de definir el nivel de la alta dirección? Muy bien. El cliente, perfecto. El equipo, muy bien. Todos los que dijeron, ¿sí? Son claves para crear la EDT, ¿sí? El administrador de proyecto no hace la EDT, coordina la generación del EDT. Entonces, en este primer paso, la definición de los principales componentes del proyecto, ¿sí? Tendrán que ser definidos por todos estos que comentaron, ¿no? Alguien que represente o sea la voz de esos responsables. En este caso, se identificó que los entregables, fíjense, no estamos hablando de actividades principales para llevar la Copa Golf, era los patrocinios, que tengamos los patrocinadores, porque
necesitábamos dinero porque era un evento muy costoso. Segundo, la mercadotecnia para posicionar el evento y posicionar a la compañía. Tercero, la logística del evento, cómo se va a llevar a cabo, a quién vamos a invitar, si va a ser nacional, internacional, a qué jugadores, etcétera. El torneo, así cómo vamos a organizar la logística para lanzar el torneo y finalmente evaluar los resultados del torneo, si realmente logramos esos objetivos de atracción de tanto de asistencia al torneo como de nuevos clientes potenciales derivados del torneo, ¿de acuerdo? Esos fueron los grandes entregables que se identificaron, que ese es el primer gran paso, ¿ok? Ya que tenemos este primer gran paso, el segundo paso, el segundo paso va a ser muy importante el proceso de descomposición de los entregables. Es un proceso que se llama proceso de descomposición. Y ese proceso de descomposición se va a llevar a cabo por medio de ejecutar preguntas. ¿Ok? Entonces, el administrador de proyectos se va a sentar con los miembros de equipo, ahora sí, con los que van a estar involucrados en ejecutar cada uno de esos entregables que definimos inicialmente o los que saben de esos temas, y va a tener sesiones de trabajo en donde va a llevar a cabo la aplicación de este proceso de descomposición. Entonces, voy a regresar un poco. Imagínense que los patrocinios, ¿no? Oye, ¿con quién nos vamos a sentar? Y ubicamos dentro de nuestro cliente el área que se encargaba del área administrativa de buscar todos estos temas y nos sentamos con ellos. Y llevamos a cabo entonces estas tres preguntas. Primer pregunta, oye, ¿sabemos cuánto tiempo nos vamos a tardar en conseguir los patrocinios? Segunda pregunta, ¿podemos saber cuánto dinero vamos a necesitar para poder captar a los patrocinadores y obtener todo el fondeo que necesitamos? Y tercero, ¿solamente necesitamos a una área o hay más de una área involucrada para llevar a cabo este proceso de patrocinios? Esas son las tres preguntas que tenemos que hacer. Entonces, si ustedes llevan a cabo estas tres preguntas cuando están sentados con sus equipos, ellos se van a dar cuenta si realmente pueden empezar a generar estimados de tiempo y de costo para generar esos entregables, ¿ok? Si alguna de esas tres preguntas, por lo menos una, la que sea, se contesta de manera negativa, significa que ahí necesitamos identificar cuáles son los hijos o los subcomponentes que conforman este entregable, en este caso el patrocinio. Oye, bueno, tenemos dudas de cuánto tiempo nos pueda tomar generar ya y obtener a los patrocinadores. Si la respuesta es sí, entonces, si la respuesta es no, entonces ya con que esa sea negativa, tenemos que trabajar con el equipo para saber qué subentregables, no actividades, subentregables van a componer la creación de este entregable. Y a partir de esto lo vamos a ir repitiendo en cada uno de los entregables. ¿Hasta qué punto? Hasta que podemos responder las tres preguntas de manera afirmativa. Entonces, si continuamos respondiendo de manera negativa alguna de las preguntas, vamos a llegar a un nivel de descomposición muy profunda, en donde en ese nivel de descomposición, que se conoce como paquete de trabajo, de esos paquetes de trabajo vamos a desprender ahora sí las actividades que requerimos para crear nuestro proyecto. Entonces, si ustedes no hacen esto, ¿qué es lo más seguro? Que cuando se sienten a identificar actividades para crear ya su cronograma, puedan tener omisiones o generar actividades que no requieran, ¿ok? Entonces, aquí está el ejemplo de la Copa Golf, ¿no? Entonces se definió la Copa Golf, se tuvieron esos principales entregables que les comentamos, ¿sí? Y me voy a centrar ahorita en el de logística, ¿verdad? En la logística, oye, dijimos cuánto tiempo nos va a tomar, cuánto costo nos va a llevar a cabo la logística y podemos asignar un solo responsable. Ninguna de las tres preguntas se respondió de manera afirmativa, por lo cual entonces con los equipos involucrados identificamos todos estos subcomponentes para llevar a cabo la logística. Necesitábamos coordinar lo que llaman ellos un torneo Pro-Am, necesitamos identificar a los jugadores que vamos a invitar, necesitamos hablar del vestido del campo, necesitamos modificar el campo, etcétera, etcétera. Los medios, el público, fíjense, nos estamos centrando en los subentregables. Y esas mismas tres preguntas que acabo de hacer, las tenemos que llevar a cabo para cada uno de estos subcomponentes. Como se darán cuenta, debajo de cada cajita hay un signo de más para indicar que ahí todavía no respondimos afirmativamente a cada una de esas preguntas. Entonces, si este proceso lo llevamos de manera controlada y reiterada con nuestro equipo, vamos a generar entonces un nivel de descomposición en donde al final, que es lo que les comento, se llama paquete de trabajo, ahí es donde vamos a poder ya definir
qué recursos, qué tiempos y qué costos necesitamos para generar esos paquetes de trabajo que nos ayudarán a identificar el tiempo y el costo y los recursos para el total del proyecto. ¿De acuerdo? Muy bien. Y finalmente, este proceso de descomposición es muy importante y no significa que se tengan que sentar con todos al mismo tiempo. Segmenten su proyecto. Siéntense primero con los responsables o involucrados en uno de los entregables, ¿verdad? Y hacen la descomposición de ese entregable. Después se sientan con la otra área. Así lo van haciendo de manera coordinada, para que cuando lo hagan de esa manera, entonces puedan ir construyéndolo. Ya después que tengan todo este DT, hacen una validación final con todo el equipo para confirmar que no nos sobra y no nos falta nada, ¿ok? Que es este tercer paso que estamos viendo aquí, la validación de la EDT. Y la validación de la EDT es, primero, confirmar con tu equipo que nada de lo que está ahí sobra o falta para lograr generar cada uno de esos entregables. Segundo, que la alta dirección o su cliente están de acuerdo que todo lo que están contemplando ahí está dentro del alcance, y normalmente este DT, o al menos un resumen, se debe de presentar al equipo, a la alta dirección y a alguien que represente al cliente para confirmar entonces que estamos entendiendo qué es lo que debemos de hacer para cumplir ese objetivo del proyecto. ¿Ok? Muy bien, ¿les queda claro? Por favor, levántenme las manitas. ¿Les queda claro los 3 pasos para llevar a cabo el proceso de descomposición? Muy bien, José, perfecto. Luis, fabuloso. Entonces, acuérdense, primer gran paso para crear la EDT, identificar los entregables principales del proyecto que los definen todos esos, los principales interesados del proyecto. ¿De acuerdo? Segundo paso, llevar a cabo un proceso de descomposición respondiendo las 3 preguntas que acabamos de decir. ¿Quién las va a responder? ¿El administrador de proyecto? No. El equipo encargado de ejecutar ese entregable, ¿sí? Las preguntas son, ¿puedo estimar el tiempo de manera realista, el costo de manera realista y puedo asignar a un solo responsable? Si tienen un entregable que esté en donde ese entregable se puede generar por 2 áreas diferentes dentro de la organización, ¿sí? Entonces hay que dividir lo que le toca a cada una de esas 2 áreas para que entonces la descomposición sea más oportuna, ¿no? De manera adecuada. Y ya que tenemos esa descomposición, validamos la EDT también con todos los que nos definieran los requerimientos, más bien los entregables del proyecto, para confirmar que eso es lo que vamos a hacer, ¿ok? Muy bien. Factores críticos de éxito. A ver, ¿quién me diría cuál es un factor indispensable de éxito para que la EDT esté bien hecha? Por favor, pónganmelo en el chat. ¿Cuál creen que sea un factor fundamental y crítico de éxito para que la EDT esté bien hecha? No les dé miedo, pónganlo ahí. ¿Nadie? ¿Nadie se anima? ¿No? Muy bien. Ok. Muy bien, claridad, que cumpla las expectativas de todos, muy bien, pero eso es algo que esperamos. Muy bien, Roberto, Oscar, su validación con los involucrados, muy importante eso, pero les voy a decir, el factor crítico de éxito para que la EDT esté bien hecha es que en la EDT esté involucrado el equipo de trabajo. Si ustedes hacen solamente la EDT o solamente con un petit comité y no están involucrados todos los que van a participar en el proyecto de acuerdo a lo que tienen que generar cada uno de ellos, lo más seguro es que tengamos un EDT incompleto, que le sobre o que le falte, y entonces diríamos un gran problema. ¿Saben ustedes que el PMI define que la creación del EDT es un evento de integración máximo del equipo del proyecto con el administrador y con todos los involucrados? Es una actividad de construcción de equipo que está relacionado con los temas de forjar relaciones fuertes dentro de los miembros de equipo para poderlo hacer. Entonces, el factor crítico de éxito es ese, que ustedes se encarguen de coordinarlo, no de hacerlo, ¿ok? A lo mejor ustedes sí ayudan a dibujarlo, guían las sesiones de trabajo con el equipo, etcétera, pero, ¿de acuerdo? Tienen que participar. Ese es el factor crítico de éxito que deben de considerar ustedes, ¿ok? Y segundo factor crítico, nunca piensen en actividades. Piensen en entregables o logros para crear la EDT. Entonces, cuando hagan las preguntas, no digan qué tenemos que hacer, porque es una acción. Una EDT tiene que tener definido en los entregables, ¿de acuerdo? Sustantivos, ¿de acuerdo? Si tienen verbos, estamos pensando en acciones y eso no deberíamos hacerlo. Las acciones ya se derivarán una vez que, derivado de los paquetes de trabajo, definamos qué actividades requerimos para hacer cada uno de esos paquetes de trabajo, ¿ok? Entonces,
Para cerrar mi participación antes de entrar al WC Schedule Pro, quiero decirles que como resultado de la EDT, además del diagrama de tipo organigrama que se pueda hacer o utilizado como una lista, etcétera, se debe de generar un entregable muy importante que es el diccionario de la EDT. El diccionario de la EDT es un documento, ¿sí? Valga la redundancia, que plasma los requerimientos y expectativas que deben de cumplir cada entregable, o en este caso, cada paquete de trabajo, para que sea aceptado ese entregable hacia el proyecto. Digámoslo, serían como el manual de aprobación de qué es lo que debe de cumplir ese paquete de trabajo para que pueda ser aceptado por, en este caso, el administrador de proyecto, que es el que representa los intereses de la organización. ¿Ok? Y básicamente es un documento en donde, además de documentarlos, se lo van a entregar a cada uno de los responsables de generar esos paquetes de trabajo para que ellos validen qué características o requerimientos debe de cumplir cada uno de esos entregables para que entonces su trabajo sea aprobado y dado por bueno dentro del proyecto. ¿Ok? Entonces, eso es la EDT y al final, ¿sí? Les vamos a hacer llegar una plantilla que puedan utilizar como diccionario de EDT para los EDTs que ustedes puedan generar, ¿de acuerdo? Con eso terminaría entonces mi involucramiento y voy a dejar aquí que Elizabeth les explique cómo esta herramienta de WBS Schedule Pro les ayuda a generar la EDT e inclusive les puede ayudar hasta a generar su cronograma de manera integrada para ayudarlos a ser más eficientes en sus procesos de planificación. Pues muchas gracias. Vayan anotando si tienen preguntas de lo que hemos visto en el chat, por favor, váyanlo poniendo y doy pie, por favor, adelante, Eli, para que empieces a platicar acerca del WBS Schedule Pro. Adelante. Muchas gracias, Carlos. Buenos días a todos. Bueno, como comentaba Carlos, voy a explicarles de manera rápida y en base al caso de estudio cuáles son las funciones de esta herramienta. Y en este caso también vamos a hacer un ejercicio práctico para poner en práctica todo lo visto, ¿va? Entonces, bueno, rápidamente vamos a ver de manera muy rápida qué es esta herramienta que comentaba Carlos, WBS Schedule Pro. Como comentaba, nosotros somos partners de Critical Tools, que es esta empresa que nos facilita esta herramienta. Y les practico rápidamente. Esta herramienta pues es un software de gestión que a nosotros como administradores de proyectos nos apoya a administrar y sobre todo planificar en base a las vistas que nos otorgan. En este caso, ahorita les voy a mostrar las vistas. Antes de eso también les comento de manera muy general que en base a esta estructuración de la EDT, pues vamos a poder tener claro el alcance y dar claridad a todos nuestros equipos de qué es lo que se requiere para completar todo nuestro proyecto, ¿va? Entonces, rápidamente les voy a platicar cuáles son las vistas que tenemos dentro de esta herramienta. La primera es el WBS. No voy a entrar al detalle porque se los voy a explicar dentro del ejercicio, entonces solamente se los voy a comentar. La segunda son los gráficos de red. Tenemos una tercera vista que son los gráficos de Gantt y una última muy parecida a los gráficos de Gantt que son las listas de tareas. Y bueno, una herramienta muy importante que también nos da este programa es que tiene una integración de vinculación con Microsoft Project. Ahorita sobre el ejercicio vamos a ver básicamente cómo es que funciona, pero para todas las personas que tengan Microsoft Project, esta es pues una ventaja que nos da la herramienta. Sobre lo siguiente les comento. Vamos a ver las versiones y las características también que nos da Critical Tools. Bueno, esta herramienta, Critical Tools, nos comenta que hay 3 versiones, ¿no? Hay 3 versiones para las necesidades de cada usuario. Tomando las vistas que veíamos anteriormente, les voy a compartir. La primera de esas versiones es la WBS, que está enfocada en el uso de la EDT. Y aquí prácticamente, aunque tenemos solamente las vistas del EDT, tenemos muchas como subvistas. Ahorita las vamos a ver de manera muy rápida para que vean cómo cada una de ellas sirve para diferentes temas. Y tenemos otra versión PERT que está enfocada en el uso de diagramas de red.
Aquí estos diagramas de red nos proporcionan vistas de dependencias, incluso de la ruta crítica, y esto nos da pues mayor visibilidad para saber en dónde enfocarnos. Y por último tenemos una versión completa en donde se incluyen las 4 vistas que validamos anteriormente, y pues aquí esto prácticamente nos da una herramienta muy concreta y en la cual pues se pueden tener accesos a estas vistas dependiendo del enfoque que queramos tener en nuestra planeación, ¿va? Entonces, vamos rápidamente ahora sí al caso de estudio y les muestro rápidamente. Vamos a hacer una demostración sobre el caso que Carlos nos explicó, haciendo el uso de esta herramienta WS Schedule Pro. Y el caso, como comentábamos, es la Copa Golf. Les voy a mostrar cómo crear una estructura de desglose de trabajo desde el inicio, partiendo de los entregables que Carlos ya nos dio a conocer. Vamos a validar las distintas vistas que ya les comentaba anteriormente y les voy a platicar un poquito en qué casos pueden ser utilizados. Y por último, les voy a mostrar cómo exportar este EDT a Project, y en caso de que no tengan el programa, no se preocupen, porque igual vamos a ver una vista que nos puede ser de utilidad. Entonces, rápidamente me voy a ir a la pantalla donde tenemos el ejercicio y aquí rápidamente les muestro. Verán aquí en nuestra pantalla inicial que tenemos de este lado todas las vistas que comentábamos, WS Chart, los diagramas de red, el diagrama de Gantt y el otro que les decíamos que es muy similar al diagrama de Gantt, que son las listas de tareas. Entonces, partamos de los entregables que mostrábamos con Carlos. Aquí vamos a suponer que para efectos prácticos, pues tenemos claridad de estos entregables, pero aún no sabemos si estos ya son nuestros paquetes de trabajo. Recordemos que para poder tener o identificar estos paquetes de trabajo, tenemos que responder a las 3 preguntas de la triple restricción. Tenemos que estimar aceptablemente los recursos monetarios, tanto de tiempo, y quiénes son los responsables. Entonces, aquí sí nosotros nos damos a nuestro menú, en la parte de arriba podemos ir insertando tareas. Si nosotros inicialmente queremos decir que queremos tener una tarea, se les llama tareas agrupadoras, en este caso como en la Copa Golf, podemos asignarla y una vez que ya está formada, si ven, hay unos campos que tenemos, por ejemplo, con las fechas de inicio y fin, con la duración y con el porcentaje de avance. Estos campos se pueden modificar. Por efectos del tiempo no lo vamos a hacer, pero tiene esa función. Igual para las tareas que no son agrupadoras, que se podría decir que ya son actividades más específicas, se puede modificar estos datos. Entonces aquí vamos a hacer un ejercicio muy rápido. Para el caso del patrocinio, vamos a insertar, vamos a seguir desglosándolo porque todavía no es nuestro paquete de trabajo. Entonces vamos a ir al menú y vamos a agregar una subtarea. En este caso, vamos a decir que para el patrocinio la primera tarea eran los paquetes de comerciales. Y perdón, no son tareas, son actividades o entregables. Entonces, si se fijan, desde aquí nosotros podemos ir otorgándole datos como la duración, el porcentaje de avance y demás. Así lo vamos a dejar ahorita. Vamos a decir que también para el patrocinio necesitamos nosotros integrar, ¿qué podríamos decir? Podríamos decir que es el lanzamiento del evento publicitario. Y vamos a poner un último que sea como tal la venta del producto. Ahí vamos a preguntarnos entonces, bueno, ahora que tengo estas actividades, estos entregables, ya tengo claro cuáles son los recursos que yo necesito, tanto monetarios como de tiempo, como quién es el responsable. En este caso vamos a decir que ya, por el tiempo, ¿no? Y probablemente así sea. Ya tenemos claro el tema de los paquetes comerciales, el lanzamiento y la venta de producto. Entonces, para este caso, ya está listo. Antes de pasar a la siguiente vista, si se fijan, ahí trabajamos sobre el WS Chart. Antes de pasar a la siguiente vista, les quiero mostrar o comentar de qué sirve. La siguiente vista está un poco segmentada a nivel como de calles. Y ahí podemos ir viendo a nivel de cada entregable cada una de los requerimientos, ¿no? Y también, como les comentaba, podemos ver la ruta crítica de las dependencias. Entonces, antes de pasar a esa vista, les voy a mostrar aquí
todas las subvistas. Si se fijan, tenemos colores, tenemos a lo mejor algunos más enfocados en costos y demás. No nos vamos a ir a todas, solamente para que las vean. Y ahora sí nos vamos al siguiente que les comentaba. Vamos a ver la primera vista. Para efectos prácticos voy a irme a un ejemplo que yo ya tengo ampliado. Aquí voy a expandir todas las tareas. Si se fijan, aquí hay una función que nos da esta practicidad y ahora sí nos damos. Aquí tenemos rápidamente pues nuestro entregable principal, que es la Copa Golf o general. Aquí tenemos los segmentos, mercadotecnia, torneo, resultados, y si se fijan aquí todos los que ya están desglosados, se empiezan a segmentar a nivel de cada una de las tareas agrupadoras. Aquí hay unas tareas que están en azul, otras tareas que están en rojo. Las tareas que están en rojo, muy importante, indican lo que son nuestra ruta crítica. Aquí si nosotros dirán dónde están las dependencias. Si nosotros queremos crearlas, es muy fácil. Nosotros tomamos esta tarea y le decimos que esta tarea pues completa a la siguiente. Si no tenemos el lanzamiento del evento publicitario, pues no podemos arrancar con lo siguiente. Entonces, vamos a ir asignando algunas dependencias de manera rápida y quiero también que vean que es muy fácil integrar algunas tareas. Si nosotros, por ejemplo, determinamos que después de los resultados olvidamos poner, por ejemplo, comentaban por ahí, ¿no? La premiación o que esa no se haya contemplado, la ponemos y le decimos al programa que dependemos de los resultados para hacer la premiación. Entonces, si se fijan ahí, la ruta crítica se va armando y esto nos da trazabilidad de qué es lo que tenemos que trabajar y dónde esforzarnos y enfocar nuestros esfuerzos. Ahora, para todos los que tienen Microsoft Project, aquí creo que es una de las herramientas que a mí más me gusta porque la verdad es que a veces no tenemos conocimiento y en el momento de migrar a Project, pues podemos perder algún entregable o que se nos vaya algo por ahí. Esto tiene una función para exportarlo y lo vamos a hacer de manera rápida. Aquí hay un botón que dice exportar a Microsoft Project, le damos clic en aceptar y en automático se va a guardar esta vinculación. Vamos a verlo para que vean cómo funciona. Y ahí está cargando. De manera muy rápida se hace. Cualquier cambio que nosotros hagamos aquí sobre esta herramienta se va a ver en automático reflejado aquí en Project. Si se fijan, tenemos aquí el programa. Nosotros también aquí tenemos el diagrama de Gantt. Ahorita no se ve bien, lo recorro. Y para que lo vean de manera rápida, por ahí ahorita se va a ver. Y vamos a hacer una modificación. Por ejemplo, en los paquetes comerciales, en vez de 5 días, vamos a ponerle que son 10 días. Y en el lanzamiento del evento publicitario, vamos a poner que sean 5 días. Y vámonos rápidamente a nuestra otra herramienta, en donde en automático deberían de aparecer. Si se fijan aquí, los paquetes comerciales y el lanzamiento del evento publicitario ya cambiaron. Nada más algo que quisiera como puntualizar es que como están vinculados estos dos elementos, hay que tener mucho cuidado porque si nosotros eliminamos por algo este ejercicio aquí en WS Schedule Pro, pues se eliminaría en el otro, ¿no? Y pues eso creo que a mí es una de las funcionalidades que más me gusta en lo personal porque pues te facilita muchísimo el trabajo. Ahora, para los que no tienen Microsoft Project dirán, pues la verdad es que no le encuentro utilidad, a lo mejor no tengo esta versión, ¿no? Y no puedo trabajarlo. Entonces, la siguiente vista nos apoya justo un poco como haciendo la alusión a esta herramienta de Microsoft Project y es los diagramas de Gantt. Si se fijan, es una vista similar. También tenemos las barras con las duraciones, las dependencias, las actividades que nosotros ya le dijimos que queremos ver. Y aquí podemos ir agregando columnas. Es muy similar a Project, aunque es un poco más limitada, pero pues trata de imitar lo más que se puede la herramienta. Si ustedes tienen la facilidad de adquirir Microsoft Project o ya lo tienen, pues creo que sería lo indicado y se pueden ir por una de estas versiones. Y la siguiente es las listas de tareas, que como comentaba son muy similares, sin embargo solamente tenemos información de las específica de estos entregables. Y aquí, pues a lo mejor este nos puede servir para detallar de manera muy, muy puntual, no sé, a nuestro cliente, a nuestro patrocinador, reportar las especificaciones de cada uno de los entregables. Y bueno, esto es con respecto a la herramienta, mi demostración, creo que es muy buena. Ahorita les voy a mostrar igual algunos beneficios
que desde mi punto de vista como administradora de proyectos, pues me apoyan bastante, ¿no? Ahorita voy a ir rápidamente a la siguiente a explicárselos. Bueno, como comentaba, creo que el tema de la eficiencia es muy bueno. La verdad es que el tener este complemento entre las dos herramientas nos apoya a tener una gestión muy enfocada de la planificación y nos ayuda a tener pues claridad a todo el equipo sobre qué es lo que hay que trabajar y cumplir por ende con el alcance del proyecto. Otra parte es que, como vemos, hay algunas vistas que nos apoyan a tener visibilidad de las dependencias y esto pues nos permite establecer las relaciones entre ellas y darlas a conocer. Y el tema de la integración, del tema de la compatibilidad con Microsoft Project, creo que nos apoya mucho a reducir este riesgo. La verdad es que yo al inicio, cuando empezaba a trabajar con WS Schedule Pro, no tenía conocimiento de esto. Y ahí me tenían retrabajando, ¿no? De repente haciendo o replicando toda esta estructura en proyecto. Entonces es un proceso pues sí bastante como largo y tienes que estar cuidando que las duraciones y todo, que nada se te pase. Entonces creo que esa es una de mis, a mi parecer, de las funciones más importantes. El otro es la facilidad de uso. Como vieron, es muy fácil, es muy interactiva y muy intuitiva y creo que cualquier persona que quiera utilizarlo lo puede hacer. Y el otro tema, por el tema de las versiones y último, es el tema de la economía, ya que dependiendo de la versión que ustedes necesiten, pues se puede adaptar a cada una de las necesidades y pues ofrecer obviamente una solución rentable para nuestro bolsillo. Y bueno, pues de mi parte es todo, les agradezco, espero les haya gustado la demostración y les dejo con mis compañeros. Muchas gracias, Ali. Muy bien, como se dan cuenta, pues el proceso de la creación del EDT es fundamental y a través de las herramientas, acuérdense, la eficacia la hacemos nosotros como administradores de proyectos. La eficiencia se logra a través de las herramientas, ¿ok? Entonces, conclusiones importantes antes de cerrar nuestro webinar, ¿sí? Primero, la EDT es fundamental. Aquella persona que se diga que es administradora de proyecto, pero no sepa hacer una EDT de manera adecuada, entonces yo dudaría que pudiera ser un buen administrador de proyecto, ¿no? A lo mejor lo hace con algunas otras técnicas, pero la EDT es el corazón de la planificación y es uno de los elementos. No importa el tamaño y complejidad del proyecto, y se los digo por experiencia propia, la EDT siempre me ha ayudado a crear un cronograma lo más realista y alcanzable posible. Nos ayuda a identificar el alcance de manera clara. Pensemos, acuérdense que la EDT está enfocada en entregables, no en actividades. A final de cuentas, la herramienta les va a ayudar inclusive hasta identificar actividades para llevarlos a cabo y generar los cronogramas. Pero su propósito es descomponer para generar estimados más realistas, identificar el alcance total, ¿ok? ¿Sí? Y de esta manera, entonces, si ustedes aplican la EDT de manera adecuada con y sin herramienta, pero lo llevan de manera adecuada y lo gestionan bien, van a fomentar una integración muy poderosa con su equipo para ayudar a generar mejores resultados en el desempeño de ellos, ¿ok? Entonces, con esto yo terminaría nuestra sesión para dejar abierto a la sesión de preguntas y respuestas y Brenda, pues si quieres a partir de ahí continuar para llevar a cabo esta presentación. Adelante, por favor, a todos que tengan alguna pregunta que tengan a este respecto. Adelante, Brenda. Sí, gracias, Carlos. Bueno, pues como les comentaba, estamos aquí para apoyarles y darles soporte comercial. Si quieren mejorar la gestión de sus cronogramas para incrementar los resultados en la gestión de sus proyectos, al ser nosotros distribuidores autorizados de WPS, esta licencia, podemos ofrecerles un curso gratuito en su adquisición. El curso está valuado en 4,500 pesos y pues va completamente gratuito. Aquí ya se está considerando un descuento para los asistentes quienes participaron en este webinar. Esta licencia, como parte de los beneficios, es que es vitalicia, únicamente realizan una sola inversión. Y pues bueno, si alguno de ustedes está interesado, les voy a dejar por aquí también una liga para que puedan acceder. El curso lo pueden apartar incluso solo con 1,000 pesos y liquidar en el mes de julio, que es cuando vamos a dar inicio. Gracias a todos por su participación
Y pues bueno, si me pueden apoyar, por favor, para el link, mostrar el link siguiente. Gracias. Aquí pueden acceder en esta dirección. Les va a aparecer un botón para que puedan también descargar un demo de la licencia para que puedan probarla. Y nos pueden contactar en el caso de que requieran una cotización especial para más de un usuario. También lo podemos revisar. Gracias a todos. Muy bien, muchas gracias, Brenda. Les vamos a poner de todos modos aquí en el chat la liga que les acaba de compartir esta Brenda para aquellos que quieran apartar su lugar y pues abrimos ahora sí que la sesión a las preguntas que puedan tener. No sé, Mónica, si por ahí alguien haya emitido alguna pregunta. Sí, Carlos, gracias. Dice José Marroquín, ¿en esta herramienta se puede controlar el presupuesto? Sí, claro. De hecho, el WS Schedule Pro te permite llevar un registro de los costos, tanto planeados como reales, de cada una de tus actividades, de tus entregables y del proyecto, ¿ok? Si pudiéramos hacer, lo que hizo WS Schedule Pro fue desarrollar su funcionamiento a partir del funcionamiento de Project. Todos los campos que utiliza Microsoft Project los tiene dentro del WS Schedule Pro. Entonces puedes llevar aquí el registro tanto de lo planeado contra lo real dentro de cada una de las actividades y dentro del proyecto, ¿ok? Sí, es bastante útil, la verdad, y no es tan costosa como Project. Y recuerden, hay 3 diferentes tipos de licencias. Hay una licencia completa que vale $350, otra licencia que vale $199, las otras 2. La que vimos es la licencia completa, pero si ustedes nada más adquieren el módulo de WS, y si ya tienen Project, si hacen este match, les puede ayudar muchísimo, muchísimo. Espero haber Gracias, respondido tu Carlos. pregunta. Sí, adelante. Dice otra licencia, ¿cuántos usuarios externos soporta? ¿Cada usuario debe de pagar su licencia? Sí, fíjense que esta herramienta no es como básicamente el administrador de proyecto, esta licencia es para el administrador de proyecto. ¿Sí? Si ustedes quieren que les reporten a través de esa herramienta, más bien lo que tiene que hacer el administrador de proyecto es utilizar Microsoft Project para que les puedan reportar o a través de esta herramienta llevar el seguimiento del trabajo de los demás, pero él integrando esos porcentajes de avance, ¿de acuerdo? No se necesita tener una licencia para cada uno de los que reportan, ¿me explico? ¿Por qué? Porque lleva el manejo de manera individual de cada uno de los proyectos, ¿ok? Espero haber sido claro, si no me vuelven a preguntar y con mucho gusto ahondo en el tema, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Dice Luis Manuel Domínguez, ¿en Project se puede hacer este desglose, el EDT? En Project sí, bueno, de hecho en Project lo que hace es que primero te crea el cronograma y a través del cronograma te genera un diagrama de red pero no te dibuja el EDT, ¿de acuerdo? Propiamente Project no te hace el EDT cuando debería de ser a partir de la EDT crear el cronograma, ¿ok? Entonces lo que te hace esta herramienta es que una vez que creas tu proceso de descomposición, puedes posteriormente crear tu cronograma en Project y mantener esa integridad en que si haces cambios en Project, te lo modifica en tu WS Schedule Pro, o si haces ajustes en tu WS Schedule Pro, te lo refleja en Project, ¿de acuerdo? Entonces, propiamente Project no lleva la generación del EDT, lleva códigos, en Project sí lleva códigos de EDT, pero no te genera la EDT per se, ¿de acuerdo? Espero haber respondido bien. Gracias, Carlos. ¿No hay alguna otra pregunta? Ah, sí, hay otra. A Por ver. lo pronto, también les quiero pedir que se tomen un minuto de su tiempo para responder la evaluación del webinar. Nos ayuda mucho a mejorar. Ya se las mandé ahí por el chat. Y continuamos con una pregunta más que dice, en la parte inicial de recabar información para generar la EDT, ¿qué herramientas podemos utilizar ya en una situación real? ¿Como entrevistas? Sí, fíjate que es muy buena pregunta, buenísima pregunta, Luis. De hecho, el proceso para llevar a cabo, recopilar la información inicial es a través de un proceso de entrevistas y de sesiones de trabajo en equipo, ¿de acuerdo? Es muy importante, Luis, que para que tengas esta sesión de entrevistas y de preguntas con ellos acerca de qué se tiene que hacer para realizar el proyecto,
tengas a la mano el charter de tu proyecto, porque acuérdate que el charter es la luz que guía las preguntas que vas a tomar pensando en los objetivos que intenta lograr el proyecto, ¿sí? Entonces, si tú te entrevistas con ellos y tienes ese charter te tiene que ayudar, oye, pensando que el objetivo del proyecto no es solamente ganar dinero, sino también atraer nuevos, ¿qué elementos crees que necesitaríamos incluir como parte de la copa, en este caso, para poder lograr ese objetivo? Y a partir de ahí, identificarlos. Y si no, puedes tener sesiones de trabajo grupal con ellos para que en una sola sesión, a través de este proceso de retroalimentación, se pueda llevar a cabo el proceso. Si lo quieres hacer muy detallado, las entrevistas sería un buen mecanismo. Si lo quieres hacer de manera más ágil, hazlo a través de juntas, ¿no? Con todos los involucrados del proyecto, los más importantes o las cabezas de las áreas, ¿ok? Muy buena pregunta, ¿eh? Excelente. Listo. ¿Qué más? Mónica, estás en mudo, Mónica. Sí, gracias. Una última pregunta para terminar. El EDT es en la parte de la planeación y para el seguimiento también se lleva el comparativo de la línea base. Muy bien, fíjate, la EDT, en este caso, el WS Schedule Pro te puede ayudar a generar una base, una línea base de entregables, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y a lo mejor hasta de plan de trabajo, sí lo puedes tener. La EDT te va a hacer, de hecho, la EDT forma parte, es uno de los componentes que conforma la línea base del alcance, ¿de acuerdo? Hay 3 componentes que conforman la línea base del alcance. La EDT, el diccionario de la EDT y el enunciado del alcance, esos 3 elementos. ¿Por qué? Porque en la EDT, acuérdense que su principal objetivo es definir el alcance total del proyecto. Si estamos haciendo cosas que no están incluidas en la EDT, estamos haciendo lo que se llama en administración de proyectos gold plating o chapa de oro, ¿ok? Entonces, la EDT sí, y es muy buena pregunta, Antonio, es un elemento que nos va a ayudar a identificar que no estamos haciendo ni de cosas ni de más ni de menos, ¿ok? Buena pregunta, Antonio. Espero haber respondido adecuadamente, ¿sí? ¿Algo más? Nada más. Muy bien, pues entonces no nos queda más que agradecerles su tiempo. Esperamos que les haya sido de utilidad. La verdad, debo decirles que el WS Schedule Pro les quita mucho tiempo de trabajo para generar su cronograma de proyecto. Yo les recomiendo ampliamente la herramienta. Nosotros la usamos como una herramienta de trabajo para todos nuestros consultores en todos nuestros proyectos. Si quieren información adicional, por favor, no duden en contactarnos, ¿sí? Y por favor, respóndanos la encuesta que les hizo llegar ahí para evaluar el webinar, si les gustó, qué temas les gustaría adicionales para los próximos webinars y obviamente, pues, cómo les pareció esta sesión. Ojalá les haya sido de utilidad. No nos queda más que agradecerles a todos, agradecerle a todo el equipo Evory que estuvo involucrado en esta emisión para este mes y esperar que les haya gustado para poder recibirlos en nuestra próxima emisión próximamente. Muchas gracias a todos, que tengan excelentes proyectos. Suerte. Gracias.